con una bomba como esta y puesta exactamente ahí, en este circuito yo os voy a demostrar, construyendo las máquinas, Almost there. que se producía energía infinita. Incredible. It works. It works. Nos toman por idiotas, estilo dórico, estilo jónico y estilo corintio. Bla, 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 bla y bla, bla, bla. Nos hacen mirar para un sitio pareciendo cultos y son las bombas de agua representadas y adoradas en el mundo entero. Y antes del cristianismo con el pilar Jet, representado así y así. Las bombas de agua son el principio y el final de un circuito cerrado con el que producir energía eterna. A través de la física, el principio de todo y el origen de nuestro planeta, todo lo que contiene y el origen del universo. Somos materia que solo sale de la energía. La energía y la física son nuestro Dios creador y no estos. Y así lo honraban hasta la llegada del cristianismo, pero hoy con el cristianismo, yo traigo de nuevo a este planeta la energía infinita, el Dios de la antigüedad. ¿Y sabéis cómo es posible? Con bombas de agua, unas bombas que 2000 años después han regresado gracias a ti, maestro. Descansa en paz, te tomo el relevo. Tu Dios es el mío, la física, y el vuestro también. A partir de ahora, este canal va a demostrar única y exclusivamente que la egiptología es una tasca de barrio y que la ciencia que habla de nuestro pasado y que tenemos hoy en día, esa es una basura hablando en plata. Y os voy a demostrar que nos engañan y por qué lo hacen. Así que, afilar las armas, hermanos, de nuevo, cabalgaremos juntos. ¡Empecemos! Excusation non petit, accusation manifiesta. Jamás les preguntamos, pero ellos apresuradamente ya dijeron que era imposible la energía infinita. Nos dijeron que ese camino es estéril y no llega a ningún sitio. Y con ello nos quitaron las ganas de investigar ese campo, un campo virgen que ellos mismos han generado interesadamente. Jamás dijeron si el hombre podría dar a luz. ¿Cómo van a saber lo que no es posible? ¿Y cuándo lo decidieron? ¿En 1200? ¿En 1600? ¿En el año 900? ¿Cuándo? ¿Acaso los conocimientos del siglo V o del VII, si da igual, o del XII o del XIX, pueden decir lo que es posible o no 3, 12 o 20 siglos después? Cuando se levantaran la cabeza los de hace un siglo, se quedarían todo locos al ver nuestros adelantos. ¿Cómo vamos a saber ahora lo que es posible y lo que no dentro de 3, de 9 o de 12 siglos? O incluso mañana mismo. Solo podemos tener certeza de lo que sí está hecho hasta el día de hoy, de lo que no, jamás. Todo lo que tu mente sea capaz de imaginar hoy, otra mente será capaz de construirlo mañana. Lo más inverosímil que puedas imaginarte y lo más imposible, también será posible. Esa es la primera regla de la evolución tecnológica. ¿Qué creen que hacemos los ingenieros? ¿El idiota? ¿Lo mismo que los egiptólogos? ¿Pero qué saben ellos si son unos ignorantes ilustrados? Pues la ignorancia también se estudia en la universidad, se llama historia, la cual ha llegado a nuestros días lo que ellos han querido, lo que la religión ha querido. Son los únicos con autoridad ancestral para hacerlo y lo han hecho muy, pero que muy requete bien. Trastocar, esconder, borrar y modificar la historia. Y esa mezcla / mierda
de conocimiento real entre 0 y nada son sus estudios. Los estudios de los mundos de Yupi, pues esa historia no es la nuestra. Pero no están capacitados para verlo. Les falta inteligencia y algo más. Decir que los edificios hechos para adorar a un Dios siempre, y digo siempre, estarán hechos a imagen de ese Dios. Es totalmente normal, ¿no? ¿Cómo vamos a adorar a este Dios dentro de un balón de fútbol? O incluso dentro de un pastel de nata. No. ¿O en un sofá? No, ¿verdad? Un sitio para adorar a un Dios tiene que tener por fuerza la imagen de ese Dios. Es primero de coherencia y de adoración. ¿Cómo se va a adorar una cosa que tiene la imagen de otra? Es ridículo. Si nuestra religión habla de 2 dioses, uno en el cielo, que jamás nadie vio, y otro en la tierra, que jamás nadie vio tampoco, hijo suyo, y con estas pintas, así me vienes, vamos, tira pa' dentro. Decirme qué tiene en común esta imagen y esta iglesia. ¿Cómo este templo va a ser para adorar a este Dios que, como vemos, está representado en el mundo entero, siempre el mismo arquetipo? Nunca nos extrañó que de forma recurrente todas las iglesias y catedrales tengan el mismo estilo, todas en todo el mundo. Y jamás nos sembró curiosidad. Estaba tan ahí que jamás lo vimos. Ni nos hizo cuestionar que esas formas a qué representan o simbolizan, porque a esta imagen como que no corresponden ni de coña. Esta imagen y esta no tienen nada en común, y si una demana de la otra, deberían de tenerlo. Europa, Rusia, América y Asia. Algo no cuadra aquí. Se parecen como una castaña a una tableta de chocolate. No se puede adorar una cosa con la forma de otra. Roza la insensatez si no es que lo supera. Santiago de Compostela, España, o la Catedral de Palma, da igual, o cualquier otra. Siempre es lo mismo lo que representan. Y yo os voy a demostrar, construyéndola, que esos son 2 bombas de agua simbolizadas por todo el mundo del mismo modo y que son parte idéntica total de la máquina infinita que necesita esos cilindros así puestos para funcionar. Claro, faltan un par de mecanismos más que todavía no os puedo explicar. Entonces, quedará demostrado que esa es la máquina infinita y la enseño en el próximo capítulo, además de muchas cosas más, las cuales vamos a enumerar a continuación. Primer punto, que esa forma es propia del Dios al que se adoraba dentro y no a este. Este es una copia y lo voy a demostrar en el próximo vídeo de dónde cojones sale esta imagen y lo vamos a ver bien claro. Pues Dios, el Dios en la tierra, era la máquina infinita, hija del Dios Pi, pues la física es nuestro Dios, ayer, hoy y siempre. Jamás ninguno de estos 2 oportunistas totalmente inventados por el cristianismo. Punto 2. Que todo eso es copiado de aquí, de aquí, de aquí, destruyéndolo luego,
para construirlo ellos y apropiarse de esa imagen. Una imagen confundida con la forma fálica, pero que simboliza a esas bombas, jamás al falo, pues el propio falo simboliza a las bombas que hay representadas por todo el mundo. Punto 3. Que si en la antigüedad era el dios Pi el amo y señor, o el dios, su hijo en la tierra, pues todas las religiones abrámicas descienden de la egipcia, y como ésta tienen un dios en la tierra, este sería la máquina de energía infinita, y tendría esa forma, la forma del dios al que se adoraba dentro, a Pi, que no es este, y totalmente copiado, aunque ahora sí que se le adora dentro. Nos han vendido la motomami no. Punto 4. Que si la máquina de energía infinita es esa o quizás esa, y que ahí dentro se adoraba a ese dios, al dios Pi, pues esas formas son las formas de las bombas, que son Pi. La ciencia, increíblemente rica, pero no en conocimiento, sino en dinero, miente vilmente y lo sabe, quedando claro que son un mix de engaño interesado, de ocultación y derivación, de religiosidad y de ignorancia, además de grandes, muy grandes sobornos. Y que esta ciencia absurda que tenemos, su única misión es tapar que esa máquina infinita era el Dios en la tierra de la antigüedad, hasta la llegada del judaísmo, la antesala del cristianismo. Punto 5. Que Egipto cayó por la religión como todos los demás imperios, sino ¿quién tiró esto para copiarlo después? ¿O acaso creéis la incongruencia de que Roma cayó por 4 pueblos bárbaros a los cuales tenía totalmente sometidos? Un ejército de 600.000 personas cae por 60. Nos tratan de idiotas. Ningún imperio cae por causas foráneas o ajenas. Son implacables. Nadie puede con ellos, es imposible. Son máquinas destructoras que solo, y digo solo, pueden ser destruidos por guerras internas, guerras religiosas. Nadie más puede hacerlo, ni tiene capacidad para ello. Así han acabado todos los imperios y todas las civilizaciones en las cuales solo se salva su religión, pasando al siguiente imperio, y así sucesivamente, uno tras otro. Pero siempre ellos, consumiendo imperios y volviéndoles a crear para destruirles. A Roma la tumbó la guerra del poder con el cristianismo. Jamás los 11.000 kilómetros de frontera, que igual que tuvo cojones para conquistarlos, tuvo los mismos para defenderles. Punto 6. Que las pirámides eran plantas energéticas, una energía hidráulica que era utilizada en las naves de fabricación que había en su base, y que mi compañero Tesla algo sabía. Él era alta sociedad y con ellos trataba, buscó la energía del granito y se perdió en el intento antes de encontrarla, pues no existen esas instalaciones. Para que el granito genere 0,5 voltios hay que aplicarlo una fuerza de 1000 newtons por centímetro cuadrado, intermitentemente, y solo la emite en un periodo de 0,1 segundo, siendo insuficiente y no aprovechable. Y ese mecanismo que lo haría posible no existe en la pirámide, además de ser tremendamente indeficiente y productivo desde la física. Esto es un símil para entendernos. Es como echar a las tragaperras 30 euros para sacar 10 céntimos. Añadir que esos valores se han conseguido solo en un laboratorio y en condiciones de aislamiento total. En la pirámide sería imposible,
pues lo descargaría a tierra, anulando ese medio voltio y no siendo posible utilizarlo de modo alguno, ni tan siquiera en el laboratorio. Punto 7. Que esto que aquí se cuenta lo sabe mucha gente, principalmente todas las religiones del planeta, los masones y la alta sociedad, pero más gente, muchísima más. Mirar, Kuala Lumpur, las mismas formas que las teníamos tan asimiladas que jamás nos preguntamos qué es eso, a qué se refiere. ¿Sabéis que la Torre de Pisa ya era inclinada cuando la hicieron? Y que tenía una gemela simulando las bombas de agua. La torre es hueca totalmente, solo tiene el piso de arriba donde están las campanas y está totalmente horizontal al suelo. ¿Sabíais ese dato? ¿A que no? Pero ya veréis lo que son las campanas. Ahora no toca, va en el próximo. Punto 8. Que la egiptología, como ciencia de mierda que es, y de engaño, su única misión es dar cobertura, encubrir y mentir, además de señalar para otro sitio y engañar, de todos los destrozos hechos por la religión judaísta, cuna de todas las religiones abrámicas, pues en ella desembocó la egipcia. Una egiptología que da explicaciones absurdas y simplistas a problemas complejos, más hechas a su imagen que a la imagen de Egipto. Sabéis que cada uno vemos fuera lo que tenemos dentro. Si tú eres un simple, lo verás todo simple. Y si eres un mentiroso, además de simplista, verás a la egiptología y a sus razonamientos ridículos. Es una pena, pero es así. Pues les falta inteligencia y algo más. Punto 9 y último. Que la ciencia y la egiptología son la misma mierda y que tienen un interés claro en mentir y ocultar nuestro pasado, no los egiptólogos y los científicos, sino su casa. Mirar esta cara de lince, repleta de inteligencia, de esa inteligencia que da el tocino. Este pájaro, ¿creéis que sería capaz de engañarnos solo por acumular riqueza? Pues ya sé lo que pensáis y siento disentir. Sois unos villanos. Él no tiene capacidad para ello. El engaño viene de su ciencia y que él jamás será capaz de ver. Le falta inteligencia y capacidad crítica y poder de observación y datos técnicos y cultura real y capacidad analítica, razonamiento, pensamiento profundo y estructura mental, profundidad en juicio, capacidad cognitiva, contextualidad, lucidez mental, criterio propio, inercia mental y rigurosidad. Sin embargo, le sobra adoctrinamiento, dogmatismo, automatismo e ignorancia ilustrada, basándose única y exclusivamente en la memorización para hablar de lo que otros saben, nunca uno de los suyos, pues solo saben chupar de la piragua, jamás harán otra cosa, incluso de enriquecerse a nuestra costa, favoreciéndose de nuestra ignorancia. Además de sobrarle muchas y muchas y muchas capas de tocino, pero no solo a este, sino a todos estos zampagazas. Viendo a uno, les ves a todos, están cortados por el mismo patrón, el de la ignorancia cognitiva, que lo suplen, parafraseando de memoria textos, nombres e ideas de otro, recordarlo nunca propias, disimulando su gran ignorancia ilustrada. La he clavado, ¿eh? Nacho, despierta. No te pido que lo superes, solo igualamelo. Solo tengo que añadir
que la máquina de movimiento infinito ya la tengo hecha, que no la puedo enseñar todavía, puesto que estoy en pruebas para ver todos los mecanismos necesarios y su ajuste y proporción, sus fuerzas y dimensiones, con todas sus válvulas y accionadores necesarios para patentarlo exactamente. Pues la patente necesita todos esos detalles de un modo exacto e inequívoco. Que esa forma corresponde a un cilindro hidráulico, un cilindro que encaja en ese nicho a la perfección. ¿Veis el suelo cómo se desmonta justo ahí? Pues ahí abajo van esos cilindros en el suelo original, de abajo hasta arriba del nicho, encajando perfectamente, siendo parte de la máquina de movimiento infinito que necesita de esos mecanismos, esos precisamente, claro, y alguno más. Su funcionamiento se ve muy rápido. ¿Veis un toro? Pues su funcionamiento y su resistencia también se ve muy rápido. De todos es sabido lo que es estar como un toro. Fuerza y resistencia del émbolo. Así, queda claro que el dios Pi no a Apis para despistar y engañar como nos dicen, sino Pi. Y el toro se refieren a la misma cosa, a las bombas de agua. Esos son bombas de agua. El próximo documental las veréis en acción. Y el toro no era lo que terraban dentro. El toro era eso, las bombas de agua, adoradas en el mundo entero como un dios. Y ahora, aclarado esto, vamos a buscar todos los antecedentes de esa máquina en todo el mundo y ver su funcionamiento, reflejado en todos los grabados de la antigüedad. Si era el dios, era lo más normal, ¿no? Y vamos a ver un caso que lo han destrozado para que no se vea claramente. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde andan los egiptólogos? Pues allí. Mirar en la India. Se ve como aguas alegres y mansas bajan convirtiéndose en aguas monstruosas, cada vez más fuertes y anchas, donde la máquina, con todos sus mecanismos y con ese movimiento de tac, 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 como el de un ariete parece ser, ¿no? Convirtiendo ese agua de subida en un monstruo lleno de fuerza y presión, transformando las aguas mansas en aguas bravas, necesarias para el movimiento infinito. Y ahora la misma representación pero en Japón, donde a través de Pi el agua se carga de energía transformándose de mansa a brava y en todo el mundo representada, pero lo veremos en los próximos capítulos, en los cuales voy a demostrar al mundo que con unas bombas como esas y puestas así exactamente en esas instalaciones de la pirámide se producía energía infinita. Y ya habéis visto que están representadas por todo el mundo y siempre las bombas de agua. Esto es mejor que ninguna fotografía, que ningún escrito y que ninguna prueba. Por los siglos de los siglos, el dios Pi. La energía infinita antes del cristianismo y después también. Jesucristo es fuente de poder ilimitado, copiado de la religión anterior.